Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta hora. Me da mucho gusto que puedan estar con nosotros en este tiempo que tenemos preparado para poder hablar y de manera conjunta poder estudiar un tema que es importante y que es obviamente relevante en la parte bíblica. Entonces, qué bueno que están con nosotros. Déjenos dar unos segundos que vayan llegando los demás. Vamos a acomodar aquí unas cosas. Pero bueno, qué bueno que se encuentran con nosotros en este día. Me da mucho gusto recibirles, saber que puedan estar con nosotros. Déjenme acomodar aquí algún tema de esta cámara que tengo por aquí. Y en este día me da gusto recibirles. Hay diferentes temas de los cuales, buenas noches Pati Martínez, tenemos que estar enterados referente a la Biblia. Tenemos que conocer qué dice y sobre todo para evitar caer en equivocaciones, para evitar que nosotros seamos en ocasiones mal enseñados por diversas cosas. Y por eso es que el día de hoy vamos a iniciar una serie que tiene que ver con el estudio de los ángeles. Es una palabra que, más que palabra, hay mucha información referente ahí en la Biblia, y particularmente de pronto cuando llegamos a un versículo que habla de ángeles, suena un poco atractivo, suena un poco, no sé si para algunas personas perturbador es la palabra, no creo que sea. Suena de pronto un asunto que no sabemos cómo entender o cómo interpretar o qué está diciendo. Y de ahí que el ser humano se ha puesto en una serie de circunstancias donde de pronto las personas, pues incluso hay algunas, ¿cómo se llama?, doctrinas que adoran a los ángeles, como la angelología. A muchos de nosotros cuando éramos pequeños teníamos tal vez alguna afición por algún ángel de la guarda y tantas cosas que de pronto al tener que ver con Dios las damos por buenas. Y me ha parecido un tema que inquieto para poderlo estudiar de manera personal y por lo tanto poderlo compartir con todos ustedes. Así que en esta hora, si usted está de acuerdo, vamos a poder tener un tiempo donde vamos a estudiar sobre los ángeles. Hay mucha información, pero más que información tenemos que tener claro qué podemos entender sobre esto. Primero que nada, un tema de un ángel. Los ángeles vienen de varios vocablos que son en hebreo, y en hebreo tiene que ver obviamente con un vocablo que se dice o que se pronuncia malak. Malak es un vocablo que aparece en el Antiguo Testamento, en los textos originales, aproximadamente unas 213 veces en el Antiguo Testamento. De ahí la relevancia y la importancia de que entonces vemos que en la Biblia la palabra ángel, la palabra ángeles, es una circunstancia importante, sí, porque tiene que ver con creación de Dios. Son creaciones de Dios y son cosas plenamente reales y son circunstancias que de verdad Dios ha creado, pero tenemos que entender su origen y también su significado y el por qué aparecen bajo ciertas circunstancias. Entonces, tenemos primero que nada que la palabra ángel, les decía, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Y en el latín hay una palabra que se llama angelus, incluso hay una oración por ahí, si no me equivoco, un rezo que es el angelus, que se utiliza mucho en Roma, no tiene nada que ver con los ángeles, ¿sí? Y el griego también tiene una palabra que tiene que ver con esto, pero en realidad, ¿qué significa ángel? La palabra ángel significa, aquí vamos a encontrar mucha información y nos va a dejar muy claro lo que significa el ángel, ¿no? El ángel es un ser espiritual, es un ser, sí, un ser espiritual, un mensajero, dice la palabra aquí, de Dios. Y es un ser espiritual que Dios va a enviar para ciertas cosas en ciertos momentos, para obviamente darle la gloria a Dios y que obviamente trabajan de la mano con Dios. Un ángel difícilmente se va a salir por voluntad propia de lo que viene siendo el trono donde está Dios. ¿Y por qué le digo difícilmente? Porque sí ocurrió, y de ahí los ángeles caídos, que son los demonios. Entonces, recapitulando un poco para dejar las cosas muy en claro poco a poquito, los ángeles son seres divinos, son seres que Dios envía
que tienen un propósito, una misión especial, un momento especial, hacen la voluntad de Dios y evidentemente se manifiestan sí al ser humano, pero por causa de que Dios los envía, no por otro tipo de voluntad u otro tipo de adoración. Ahora, algo muy importante que tenemos que saber, un ángel que viene de parte de Dios, sí puede ser enviado a tu vida para protegerte, para cuidarte, para darte algo, revelarte algo, pero siempre y cuando sea enviado por Dios. Y esto no es algo que usted y yo estemos buscando el ángel de la suerte, el ángel del amor, el ángel de la fuerza y tantas cosas. Vamos a ver que en la Biblia hay diferentes ángeles y diferentes propósitos. Yo le animo a que usted pueda tener donde apuntar o pueda mover con su Biblia donde conocer los versículos. Y si alguno de ustedes o más de uno me ayuda a ponerlo en las conversaciones, los versículos, será de mucha ayuda para que todos los demás puedan después volver a ver la grabación y puedan ver también los versículos. Primero que nada, vamos a entender que hay una gran cantidad de ángeles. Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, es uno de los versículos en los primeros libros de la Biblia que nos habla acerca de la cantidad tan enorme de ángeles que hay. Entonces, Deuteronomio capítulo 33, versículo número 22, dice de esta manera, por aquí ya lo tengo, Deuteronomio 33.2, perdón, 33.2. Y él dijo, Jehová vino desde... Bueno, esta es la bendición que dice Moisés para con Israel. Y vamos a ver más adelante cómo Moisés vuelve a aparecer en este tema. Esta es la bendición con la cual Moisés, siervo de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Y les dijo, Jehová vino desde el Sinaí y se nos apareció desde Seir. Se manifestó desde el monte Parán y miriadas de santos a su diestra junto a él. Yo estoy leyendo la versión Peshita, pero tengo también por aquí la versión 60 y dice la Biblia, habla de santos y habla obviamente de un asunto de cantidades de ángeles que están ahí desde donde se manifestó Dios. Ahora, esto que vemos aquí es porque Moisés tuvo esta revelación y tuvo el entendimiento de lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Vamos a comparar en algunas ocasiones más de un versículo en diferentes versiones y lo vamos a dejar hasta donde nos dé el tiempo y la siguiente semana continuamos para seguir dando más datos al respecto y usted pueda leer. La versión 60 dice Deuteronomio 33.2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aquí habla de una enorme cantidad de ángeles que vinieron junto con Jehová, que le manifestaron la ley al pueblo de Israel, y de entrada podemos ver que hay una enorme cantidad de ángeles y que nos lo va a ir documentando en la Biblia. Ahora, a lo mejor usted preguntará, bueno, entonces yo tengo que orar para que Dios me mande ángeles. Yo le tengo que pedir a Dios que me mande un ángel guardián. La verdad es que no. El ángel es algo que Dios envía en su momento. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida, cuando salvamos la vida, cuando tenemos alguna cosa difícil, capaz que Dios envió ángeles y no nos dimos cuenta. Pero eso no significa que nosotros vamos a adorar o a rendirle culto a una circunstancia de pronto de alguna persona o algo que se apareció ahí en un asunto. De pronto, como vemos tanto en internet, ¿no? Toman una foto y no se dieron cuenta la figura que estaba atrás, ¿no? O no se dieron cuenta que aparece en una forma como de un ángel. Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia. Quiero enfocarme mucho a lo que dice la Biblia para que vayamos entendiendo el fundamento bíblico más que la interpretación humana. Ok, los ángeles han sido creados para servir a Dios. Este es otro punto que a usted y a mí nos deja claro, que no, si alguien dice vino un ángel y me dijo que te dijera y que entonces me habló y me dice que yo lo adore, pues entonces estamos hablando de que se le apareció un demonio, que se vistió bonito para no verlo feo, y tengamos claro esto. Los ángeles son creados por Dios, son creación de Dios, su propósito es servir a Dios y difieren en clase, en orden y en rango, y aquí se empieza a poner más interesante el tema, ¿sí? Miguel, no es un vecino nomás, Miguel
es uno de los principales ángeles que es jefe de ángeles, de otros ángeles. Vamos a ver lo que dice el libro de Daniel, versículo 10 al versículo 13. De hecho, hay dos pasajes, que hablan en el libro de Daniel acerca de estos ángeles. Vamos a encontrar que tenemos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y tienen obviamente un orden y tienen un propósito distinto. Estoy procurando ser un poco más pausado para ser más claro, y si alguien tiene una duda puede manifestarlo, pero véalo en su Biblia. Si usted puede apuntar esto, voy a procurar decir el versículo, dar un poco de tiempo para que usted lo pueda ir buscando. Daniel capítulo número 10, versículo 13, dice de esta manera: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, dice, uno de los principales príncipes, ¿sí?, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí nos habla de que el ángel Miguel vino con sus principales ángeles. Esto quiere decir que él es jefe de ángeles. Y vamos a ver cómo aparece después en el resto de la Biblia. Entonces, vamos a ver lo que dice Daniel capítulo número 12, versículo número 1, por favor. Daniel versículo 12, versículo 1. Es un versículo que habla del tiempo del fin, de los tiempos finales también, de esta enseñanza que hemos estado dando los domingos. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo se hallan escritos en el libro de la vida? Habiendo aceptado a Jesús, confesado a Jesús como Señor y Salvador, y eso le da a usted que esté escrito en el libro de la vida. Vamos a ver lo que dice también Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos prácticamente ahorita con Miguel, que es el jefe de ángeles o arcángel. Apocalipsis capítulo, le dije a usted, 12:7. Perdón si se mueve, pero está un poco inestable ahorita el tripié. 12:7. 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos dos cosas importantes: el bien y el mal. Vemos las huestes celestiales de Dios luchando contra el mal. Obviamente en la Biblia, cuando se habla de dragón, y en la actualidad cuando hay imágenes referentes a un dragón, la misma Biblia lo aclara: el dragón, el cual es el diablo y sus ángeles. Los ángeles caídos que quisieron desobedecer a Dios, que se quisieron rebelar contra Él, no pueden tener salvación, no pueden tener redención, no pueden regresar en caso de que alguno de ellos dijera: ¿sabes qué? Sí, reconozco que me equivoqué. Ellos no van a tener salvación. Y por lo tanto, lo que se enfrenta, lo que se lucha espiritualmente es ángeles, ahora sí como el libro de un escritor, Dan Brown, ángeles y demonios. Ambos tienen que ver con creación de Dios, y obviamente aquí Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y contra los demonios, que es una parte que nos está enseñando aquí en la Biblia, ¿ok? Entonces vemos primero que nada que son una gran cantidad, vemos que hay millares y miriadas, dicen otras versiones, miles de millones de ángeles que están al servicio de Dios, y que los ángeles van a buscar darle gloria a Dios. Un ángel que verdaderamente venga de parte de Dios jamás le va a pedir a usted que le dé la adoración a Él, que le levante un culto, que le levante una imagen, jamás, porque es un ángel que busca la adoración para nuestro Señor, y que ellos hacen la voluntad de Dios. Ya vimos cómo Miguel es jefe de ángeles, tiene también su ejército y también lucha a favor del pueblo de Dios, porque dice que en los tiempos finales, si alguien va a luchar para que usted y yo también estemos salvos y no seamos perdidos, mientras no hayamos hecho apostasía o cancelar a Dios en nuestras vidas, entonces va a ser esta parte. Pero ahora vamos a ver qué tipo de ángeles puso Dios en el huerto del Edén.
Estos ángeles se mencionan bien distintos y son los que protegen, obviamente, el huerto del Edén hasta la fecha. Génesis capítulo 3, versículo número 24, por favor. Génesis capítulo 3. Como ve, es importante tener el manejo de lo que es la Biblia y que tengamos, obviamente, claro que estamos yendo de Génesis, Apocalipsis, ¿no? También. Génesis capítulo 3, versículo número 24. Es el capítulo que habla de la desobediencia del hombre, ¿sí? Y vamos a verlo desde el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues, versículo 24, Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, uno de los tipos de ángeles, que además de los que luchan y los arcángeles, también están los querubines, son los que están resguardando con una espada la entrada al huerto del Edén. Y ese es el tipo de ángel que tiene un propósito y que tiene un momento muy específico en la vida prácticamente de la humanidad y que está documentado en la Biblia, ¿no? Esa parte, le decía, es muy importante. Ahora vamos a ver la aparición, o bueno, no la aparición, la presencia de los serafines, los llamados serafines, que por supuesto hay muchos versículos al respecto, ¿sí? Isaías capítulo 6, versículo número 2, por favor. Isaías capítulo número 6, versículo 2. La verdad es que más que encontrar solo versículos que hablen de ángeles, tenemos que ponernos a estudiar y detenernos muchas veces en cómo los menciona y a qué se refiere cada una de esas cosas, porque si usted no entiende que hay un ángel, un arcángel, incluso la Biblia nos dice que Satanás se viste de ángel de luz, o sea que va a engañar, que se va a mostrar a lo mejor bonito. Y mire, la imagen que yo le puse en la publicidad no tiene que ver con que sea hombre o mujer. De hecho, uno de los terrenos en los que voy a entrar en un momento más es que los ángeles no tienen sexo, no tienen cuerpo, no tienen una corporeidad como usted y yo, no se dan en familias, por lo tanto no van a formar unas angeliadas o familiadas, no van a darse como una cuestión así en ese tipo. Obviamente hay las imágenes de los ángeles están desde las tiernas hasta las que nos muestran fuerza, ¿no? Con un hombre con una espada y nos hace sentir tal vez como que qué padre que un ángel baje así, pero tenemos que entender el lugar de los ángeles en las cosas de Dios. Ahora, nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo, pero algo que le he comentado en otras ocasiones, los ángeles no conocen la salvación y no los estamos haciendo menos. Simplemente la salvación, el envío de Jesucristo fue para el hombre, para el ser humano, para usted y yo que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. Para nosotros es la salvación del Hijo del Hombre, ¿sí? Y los ángeles tienen otro lugar que estamos entendiendo a la luz de la Biblia. Entonces, yo espero que usted ya haya llegado a Isaías capítulo 6, versículo número 2. Sí, dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se antoja para un personaje, ¿no? Una película, ¿no? Y el uno al otro, vea lo que hace un serafín. Sí, un serafín. El uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Si algo reconoce un ángel, un arcángel, un serafín, o un querubín, es que la gloria es de Dios y que todo lo que hizo le pertenece a Dios. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, ¿sí? Y bueno, ya vamos, y luego versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmortal, de inmundos labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, y rey está con mayúsculas, tiene que ver con que aquí Isaías había tenido una visión de ver a Dios, de ver a Jesús. Jehová de los ejércitos,
¿De cuáles ejércitos es Jehová? De los ejércitos de arcángeles, de ángeles. Él es Jehová de los ejércitos. A veces oramos así, cantamos así, pero no entendemos necesariamente lo que dice. Pero él estaba entendiendo que estaba viendo al rey, Jehová de los ejércitos, y obviamente de los ejércitos celestiales que implica los ángeles en este sentido. Y voló hacia mí, vamos a ver otra vez la imagen, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después escuché la voz del Señor. Vea qué cosa importante. Si nosotros tenemos una equivocación en cómo interpretamos un poco, cómo comprendemos la hermenéutica de estos versículos, o la teología de esto, podemos decir: ahí está, tengo que adorar a ese ángel. Y no, ese ángel, que fue un serafín, se dirigió en ese momento al profeta Isaías con un carbón encendido y le dijo: tu culpa es quitada. El serafín nunca le dice: yo te la quité, yo te perdoné tus pecados. Él dijo: a mí me mandaron, aquí está lo que vine a hacer, es para ti, ¿sí? Es quitada tu culpa, y se fue. Y ya no pasó más nada. Entonces tengamos que entender esa cosa muy importante. Vamos a ir a un libro que es de una hoja y está antes de Apocalipsis, Judas capítulo 1, que solo tiene un capítulo, en el versículo 6. Vamos a ver aquí una batalla que se da entre prácticamente Miguel, sí, este arcángel Miguel, y cómo está puesto un poco para defender en este sentido. Judas capítulo 1, versículo número 6. Prácticamente casi todo este libro habla de ángeles y arcángeles. Yo le animo a que usted lo pueda leer, porque también habla acerca de estas partes, ¿no? Versículo desde el 5, Judas 1:5. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo has sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Vea, hasta el ángel tiene que cuidar su dignidad. ¿Se acuerda que le había dicho que tenemos que guardar nuestra salvación? Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Eso habla del infierno, en prisiones eternas. Esto quiere decir que no van a poder salir, que no hay redención para ellos, para el juicio del gran día, ¿sí? No, como Sodoma y Gomorra, a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, ¿sí? ¿Qué ejemplo podemos ver también de ángeles que no le van a dar la gloria a Dios? Hay ángeles que se van a manifestar a la humanidad, sobre todo en los últimos tiempos, y que tienen que ver con ángeles que abiertamente, se los decía ayer en la reunión, no le van a dar la gloria a Dios. Y lo dice este versículo que vamos a leer a continuación. Van a rechazar la eficacia de la palabra, van a rechazar la eficacia de Dios. Vea lo que dice aquí. Dice: no obstante, versículo 8, Judas 1:8, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De quién está hablando? Tanto de hombres influenciados por ideas equivocadas de adoración a otras cosas, como de ángeles que se van a hacer presentes y van a afectar los pensamientos de las personas y van a rechazar toda autoridad y toda cosa buena que pueda provenir de Dios. Y van a rechazar ese tipo de circunstancias y van a negar las eficacias. Vamos a ver cómo aparece nuevamente el arcángel Miguel. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Vea cómo disputa por el cuerpo de Moisés. Quiere decir que Moisés, su cuerpo de corruptibilidad, como leíamos ayer, se vistió de incorruptibilidad. Lo que era pecado se vistió ya de santidad, y corporalmente, si alguien tenía que defender ese nuevo cuerpo, fue Miguel, para que pudiera ser llevado a ese lugar. Obviamente nadie le rezó a Miguel y nadie le pidió nada a Miguel, ¿sí? Dice: contendía con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor:
te reprenda. Miguel, siendo arcángel, teniendo potestad o teniendo autoridad, no se atrevió a proferir juicio contra el diablo. Dijo, el Señor te reprenda. Y vemos aquí, como les decía, que en la Biblia habla a ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y cada uno tiene su propio lugar y su propia circunstancia, ¿sí? Vamos a ver, aquí había otro versículo que quería compartir con ustedes, ¿sí? Referente a todo esto, pero yo le animo a que siga leyendo lo que son los dos versículos que hemos estado poniendo, porque vamos a estar hablando de ángeles y de arcángeles en esta batalla. Ahora, en su conjunto, ¿los ángeles pueden formar ejércitos poderosos? Sí, la respuesta es sí. Vamos a ver este versículo. Vamos a ver lo que dice Salmo 103, versículo número 20. Salmo capítulo número 103, versículo 20. La verdad es que cuando lo lees, pues vas entendiendo muchas más cosas. Bendecir a Jehová, vosotros sus ángeles, dice la Biblia. Poderosos en fortaleza, que ejecutas su palabra. Si alguna orden tienen los ángeles es bendecir a Dios y por supuesto ejecutar su palabra. Ninguna otra cosa fuera de eso puede ser aceptado. Salmo 103, versículo 20. Dice, obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21. Bendecir a Jehová todos sus ejércitos. Es un versículo muy claro. Muchas gracias, Pati, por ponerlo. Salmo 103, versículo 20. Aquí habla de tres órdenes que se le da a los ángeles. Uno, bendecir a Jehová, ¿sí? Que son poderosos en fortaleza. Obedece su voz, ¿sí? Y bendice otra vez a Jehová. Luego dice, ministros suyos, que haces su voluntad. Un verdadero ángel está al servicio de Dios. Y si en eso va proteger a sus escogidos y a los redimidos por la sangre de Cristo, que somos usted y yo, ellos lo van a hacer, pero Dios lo va a mandar. Ahora, usted puede orar diciendo, Señor, muchas veces en las oraciones, y manda a tus ángeles y arcángeles. Pues mire, si usted lo quiere decir, está bien. No sé si Dios lo va a mandar o no, eso es una decisión soberana de Él, pero tampoco puede volverse una exigencia. Señor, te rogamos y te decimos que nos mandes ángeles y arcángeles y golpeen a una persona. No son para cumplir nuestra voluntad. Si Dios lo juzga necesario, lo va a enviar y usted ni se va a dar cuenta. Vea lo que dice Mateo 26, 53. Mateo 26, 53, como le digo, es un tema muy amplio. Perdonen si ya me alargué un poquito. Yo creo que sí le vamos a continuar la siguiente semana. Mateo 26, versículo número 53. Nada más permítame terminar con esto y unas diferencias que tienen los ángeles con los seres humanos. Aunque parezcan evidentes, es bueno saberlo. Mateo 26, versículo 53. Dicen de esta manera. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Son palabras de Jesucristo, hablando de ejércitos, ¿sí? Hablando de miles, de millares de ángeles que pudieran venir a Jesús. Jesús le dijo, yo sé que están al servicio, yo puedo clamar al Padre y podrían venir no una legión, ¿sí? Podrían venir miles de legiones, dice la palabra aquí, para no ser impreciso, más de 12 legiones de ángeles. Vea lo que dice Apocalipsis 12:7 referente a los ángeles y las legiones, que dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Otra vez ya lo habíamos leído. Dice, hubo una gran batalla cuando en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahora, hay mucha información todavía que podemos decir. Quiero cerrar con esto y voy a continuar la semana que viene con algunas cosas. Quiero hablarle la semana que viene las personalidades, sin caer en locuras de forma de comportarse y otra cosa. ¿Qué personalidades dice la Biblia que puede manifestar un ángel de Dios? ¿Sí? Cómo tienen ciertos nombres y cómo también se gozan, sobre todo por la salvación de un pecador. Una persona que peca y que se arrepiente, por eso decimos que hay fiesta en el cielo.
no es una frase motivadora en el momento. Solamente déjeme cerrar con algunas diferencias para continuar la semana que viene con esto. Seres humanos y ángeles son diferentes, obviamente. El ser humano tiene cuerpo, alma y tiene un espíritu, ¿sí? Y todas estas cosas constituyen una unidad que Dios ha formado delante de él. Para nosotros, el alma sin el cuerpo está incompleta. Sin embargo, un ángel es un tema espiritual, es meramente espíritu, no tiene cuerpo. Y de ahí también vemos otro elemento cuando usted ve imágenes o cuando usted ve que hay lugares donde venden ángeles, según lo que necesites, ¿verdad? Con figuras humanas y con cuerpos, y en ocasiones hasta a mi forma de pensar, sobrepasadas las formas y las dimensiones, porque si se trata de algo divino no tendríamos por qué evocar alguna cuestión inmoral de hombres o mujeres, pero bueno, el ángel no tiene un cuerpo. El ángel no tiene un cuerpo, pero el ser humano, al querer hacerse ídolos, necesita algo que ver, que tocar, que poder poner por ahí en su lugar, ¿sí? Y obviamente no tiene un cuerpo físico. Esta es una de las razones por la cual no se relaciona con otros ángeles. Ellos no se dan en casamiento. Esto vamos a verlo también la semana que entra, porque la Biblia habla de que usted y yo seremos levantados, llevados al cielo en el arrebatamiento y seremos como ángeles. ¿Qué quiere decir? Que no nos daremos en casamiento, que no tendremos familia, que no tendremos necesidades, ¿sí? Y obviamente usted y yo como personas sí nos relacionamos con familia, sí tenemos en su caso esposa, esposo, tenemos hijos y los hijos crecen, pero los ángeles no te dicen, mira mi familia de ángeles, yo soy el papá de la familia. No es un tema que pase de esa manera. Este va a ser el punto de partida para la siguiente semana y seguir comprendiendo toda esta información, que cosas que dice la Biblia como los ángeles no contraen matrimonio, obviamente no es una cosa que puedan hacer, no tienen un tema de pertenecer a familiares, ¿sí? De dónde es tomado el hombre, de dónde son tomados los ángeles, vamos a estar hablando de eso, cómo son espíritus que son creados, ¿sí? En ese tipo de circunstancias y cómo nos enseña la palabra de eso. Finalmente yo le animo a que usted repase los versículos. Fueron bastantes, pero es importante que usted tome el tiempo para que los lea. Está bien que haya una explicación, pero usted tome tiempo para leerlo y Dios le va a ir mostrando y le va a ir diciendo, ¿ves? No tienes que adorar, no tienes que hacer esto, tienen su función, son parte de las cosas de Dios, pero también usted expóngase a la palabra, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a seguir con el episodio 2 referente al tema de los ángeles, su naturaleza, cómo se manifiestan, cómo pueden no manifestarse. Pues me da mucho gusto haber visto a tantos de ustedes conectados. Creo que ha sido importante y atractivo para todos poder aprender del tema. Y qué bueno que puedan tomar tiempo en estos lunes para poderse conectar. Que Dios les bendiga, buenas noches y espero haberle transmitido el interés de estudiar esto, así como en mí, en lo personal, se despertó este interés para entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando vemos estas cosas en la Biblia. Muy buenas noches y gracias por haberse conectado. Nos vemos.